Bendiciones. Te saluda una vez más la pastora Mayra de Chioc. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da. Este es tu programa Déboras Aguerridas. Bendecimos el nombre del Señor por esta nueva misericordia que esta mañana nos regala. El poder compartir contigo un día más, el poder saber que tenemos la oportunidad de poder expandir en las alas del viento la palabra del Señor y poder llevar un mensaje de bendición para tu vida. Hoy, en este mes de febrero, queremos hablar de un tema hermoso. Vamos a estar hablando sobre tiempos de fidelidad. En el país latino generalmente se habla mucho de amistad, se habla mucho de relaciones de pareja, de muchas cosas bonitas que hacen alusión a relaciones de dos personas generalmente. Pero nosotros vamos a hablar en este tiempo de la hermosa relación que tenemos con el Señor y nosotros como hijos. La fidelidad es uno de los principios que debe regir al ser humano y que el Señor mismo nos habla en su palabra y dice: sed fieles. Y dice la palabra también que Él permanece fiel, aunque nosotros muchas veces no seamos fieles. Salmo 128:1 nos habla de un estilo de vida. La fidelidad en realidad debe ser un caminar a diario con el Señor, un despertar, un permanecer en el Señor. La palabra nos exhorta a permanecer en Él. Cuando el mismo Señor hablaba a su pueblo en el Antiguo Testamento, Él les hablaba y les decía: si permanecieres, le decía: si guardares, le decía: si ustedes se mantienen en mis enseñanzas, en mis estatutos, en mis decretos, en mis ordenanzas. O sea, el Señor siempre nos está llamando a permanecer en Él. Cuando nosotros vamos a la palabra en Juan 15:5, el Señor hace mención bien claro y dice: si permanecieres en mí y mi palabra permaneciera en vosotros. Algo bien importante, cuando nosotros vemos realmente todas estas enseñanzas, todas estas recomendaciones, toda la manera que el Señor tiene para referirse a nosotros y decirnos: quiero que estén conmigo, Él realmente se encierra en una sola palabra y es fidelidad. ¿Cómo nosotros podemos realmente permanecer en el Señor? La fidelidad es un sendero que debemos de caminar en todas las áreas de nuestra vida. Es permanecer en el Señor, es aplicar su palabra, sus enseñanzas, sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas en todas las áreas de nuestra vida. No podemos nosotros venir y pensar que solamente en un tiempo específico o en un lugar específico vamos a vivir conforme a lo que dice la palabra. Cuando nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras, la palabra misma nos da referencia de cómo nosotros debemos de vivir, ya sea con relaciones de familia, ya sea con relaciones de pareja, ya sea con relaciones entre padres, entre hermanos, entre consiervos y aún en nuestras relaciones laborales, de trabajo, empresariales, los que ha llamado el Señor a ser grandes visionarios, en hacer riquezas materiales, pero les ha dado un manual, nos ha dado una instrucción. La palabra en todas las áreas de nuestra vida nos demanda a mantenernos caminando en un sendero de fidelidad. La fidelidad, el Señor mismo nos creó a nosotros cuando dice su palabra que nos creó a su imagen y semejanza. Es por ello que Él depositó en nosotros sus mejores tesoros. Y esto lo podemos encontrar en Isaías 11:2, cuando Él dice que Él depositará en nosotros el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo. La palabra de revelación viene sobre nosotros. Realmente la sabiduría viene sobre nosotros a través de permanecer en esa fidelidad. La fidelidad viene también enlazado en un conocimiento y en la sabiduría. O sea que vamos a ver que esto es una conexión en la cual el Señor nos quiere enmarcar. Pero ¿cómo nosotros podemos encontrar la fidelidad? ¿Dónde se demuestra una relación de fidelidad? Es bien impresionante porque como seres humanos todos demandamos fidelidad. Queremos fidelidad con nuestros amigos, queremos fidelidad en nuestra vida laboral, queremos tener siervos fieles en una empresa donde nosotros podríamos ser las personas que estemos dirigiendo esa empresa. Queremos tener gente idónea que trabaje con nosotros, donde nosotros le podamos delegar. Pero cuando tú estás delegando, estás confiando. Entonces necesitas confiar en alguien
que te sea fiel, que sea condescendiente, que realmente sea íntegro y honesto. La palabra fidelidad a nosotros nos enseña realmente un estilo de vida agradable delante de los ojos de Dios. Y como cristianos, que nosotros no podemos usar el título cristianos realmente solamente para tener privilegios, sino realmente ser cristianos es un estilo de vida. Y cuando tú vienes a la palabra y vives dentro de lo que la palabra enmarca como fidelidad, entonces tú vas a encontrarte con que realmente fidelidad es un estilo de vida en el cual nosotros debemos de caminar diariamente. Yo quiero que vayas conmigo a la palabra y en Mateo 24:45. El servicio a Dios. Nosotros debemos de ser fieles sirviendo a Dios, pero sirviendo a Dios podemos también ser fieles sirviendo a nuestro prójimo y a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Fíjate qué grado de confianza hay cuando nosotros confiamos nuestra propia vida como señores a nuestros siervos fieles, porque Él está confiando y dice, ¿quién pues es el siervo fiel que le da alimento a su Señor a tiempo? Entonces, el siervo fiel va a permanecer llevando la provisión que se le ha encomendado, cumpliendo una misión, cuidando aún los detalles más específicos, minuciosos, y va a tener, si nosotros recordamos en la palabra, en Génesis, cuando habla del copero, nos está hablando, encontramos en diferentes porciones de la palabra de un copero. ¿Y cuál era la función de un copero? Primero encontramos que el copero es un siervo fiel, es alguien que estaba a disposición, obviamente, de su Señor, pero realmente él tenía que detallar, cuidar, ser muy diligente, muy cuidadoso y aún tenía que morir a sí mismo porque tenía que probar cada comida, cada bebida que él le iba a pasar al rey antes, por si acaso hubiera algún acto de maldad en esa comida, algún veneno, alguna situación de esta naturaleza, él iba a ser el primero que probara. O sea que desde que él aceptaba o era puesto en ese cargo, él ya estaba muriendo a sí mismo porque sabía que en cualquier momento su vida corría peligro, estaba en riesgo, porque él tenía que probar. Entonces vemos la fidelidad de un siervo para poder servir a su Señor. Va a probar, va a deleitarse, pero también va a cuidar. Cuando nosotros venimos delante del Señor para servirle, nosotros debemos de ser siervos fieles, que a través de la palabra, a través de una enseñanza, a través de un estudio, pero también a través de someternos en la presencia del Señor, de nosotros guardarnos bajo ese manto del Señor. Jeremías nos habla de estar de continuo en el secreto de Jehová. Esto habla mucho de un siervo fiel que sirve a Dios con excelencia. Pudiéramos también hablar de que la palabra fidelidad se demuestra en la declaración de su palabra. ¿Qué nos enseña Jeremías 23:28? Y esta palabra es bien específica para nosotros. Y si tú tienes tu Biblia, yo quiero invitarte a que compartamos y leamos. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice el Señor. Es impresionante. Hoy en día tenemos una unción profética que corre fuertemente, pero a los profetas, a los siervos, a los ministros de Dios, aquellos a los cuales el Señor nos ha encomendado, ser anunciadores de las buenas nuevas, ser los que proclamamos su palabra, debemos de ser íntegros y declarar la palabra tal cual fuere enviada, tal cual nos fuere revelada, declararla con fuerza, con ímpetu, pero con veracidad. Jeremías nos exhorta la palabra en sí y dice: llevemos esa palabra verdadera. Nosotros debemos de ser fieles
aún hablando la palabra. Cuán importante es que nosotros el transmitir un mensaje, primeramente del Señor, o también de nuestro consiervo, o de alguien que nos ha enviado. Por ejemplo, en mi persona, estoy bajo cobertura de mi pastor. Entonces, si él me envía a dar una palabra, yo debo de guardar que el mensaje sea transmitido con una palabra verídica, tal cual él me lo está enviando a mí. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos las palabras, si nosotros cambiamos entonces el mensaje en sí, cuando nosotros cambiamos una palabra a nuestra conveniencia, muchas veces estamos cambiando la esencia de lo que se quiere transmitir. Y cuando Dios mismo habla, es muchísimo más delicado, es muchísimo más comprometedor para que nosotros transmitamos la palabra, transmitamos la salvación, transmitamos las buenas nuevas, llevemos un mensaje de esperanza, de fe, pero muchas veces también la palabra, y el mismo Señor nos envía con palabra de exhortación, nos envía con palabra para consolación. Entonces nosotros debemos de realmente morir a nosotros mismos y realmente ser esos siervos fieles que transmitamos el mensaje verdadero como lo demanda. Esmero por las cosas sagradas. Yo creo que a todos nos gusta que se esmeren por lo que nosotros nos apasiona y aún más por lo que es del Señor. Habemos muchos a los que nos encanta servirle al Señor y nos gusta hacerlo con excelencia, nos gusta hacerlo con un secreto, con un celo santo, porque amamos lo que hacemos. Vayamos a la palabra, a 2 de Corintios 31, verso 12. Hoy traigo una Biblia un poco pequeña y me cuesta un poquito, pero esta Biblia es muy especial, es la primera Biblia que usé cuando el Señor me llamó a servirle y me encanta, la amo mucho. 2 de Corintios 31, perdón, es 2 de Crónicas 31. Verso 12. Y si tú tienes tu Biblia o estás anotando, dice así: en ellas depositarán las primicias y los diezmos y las cosas sagradas fielmente, y dieron cargo de ello a levita Comanías, el principal, y Simei su hermano fue el segundo. Nos estaba hablando, en este tiempo se había hecho como una colecta para el templo y se había enviado mucha provisión. El pueblo había traído de su riqueza personal, el pueblo había traído a manos llenas, dice la palabra en el contexto en este pasaje, que traían por montones. El pueblo había sido convocado a llevar al templo de las bendiciones, las primicias, las riquezas, de todas las bendiciones que el Señor había provisto, pero había enviado también en ese lugar sagrado, había puesto a un levita, y aquí menciona su nombre, y dice a levitas Comanías, el principal, y habla de un siervo fiel. O sea, él tenía un cargo, tenía un lugar de privilegio, pero también tenía una responsabilidad delegada, y era el guardar las cosas sagradas. Nosotros no tenemos muchas veces la delicadeza de tener en alta estima las cosas que son útiles para el servicio al Señor. Por ejemplo, en el ministerio en el cual el Señor me ha permitido servirle ya por un tiempo, tenemos un ministerio de danza y el de alabanza. Pero en el ministerio de danza hay una de las enseñanzas que se les dan a las niñas. Trabajamos con niñas pequeñas, pero a ellas se les ha enseñado que los atuendos que ellas usan, todo lo que es su vestimenta de danza, no solo el efod, no solo su falda de danza que es visible para el pueblo,
sino que también sus zapatillas, usan ropa, una licra, como un tipo panty interior, todas esas cosas interiores que ellas usan. La enseñanza es que ellas no las pueden usar para otro tipo de vestidura que ellas necesiten usar secularmente, sino que son dedicadas para uso del altar. Cuando ellas van a ministrar en el altar, danza. Entonces ellas han aprendido que llegan con su ropa normal y en la iglesia se cambian, se ponen su vestidura de danza y al terminar igual, incluyendo sus zapatillas, porque algunas tienen zapatillas específicas de danza y otras tienen zapatillas que son muy bonitas porque sus padres esas le han comprado. Pero la enseñanza es que lo que es para servicio del altar no se usa para otros usos. Entonces, qué importante es que nosotros guardemos todo lo que compete al reino con celo santo, no con egoísmo, no con envidia, con un celo santo de saber que las cosas que usamos para el Señor son sagradas. Podemos ver aquí un grado de fidelidad, pero este no debe ser impuesto por orden, sino debe ser un deseo que nace del corazón, porque conlleva un espíritu de fidelidad delante de aquel que, aunque tú no lo veas, él a ti sí te está viendo, él a ti sí está considerando y tomando en cuenta cada una de nuestras acciones. Y por último, la ayuda a los hermanos. Es bien importante porque generalmente nosotros pedimos que se preocupen por nosotros, que haya alguien que tenga el cuidado, el detalle. Pero vayamos a ver lo que dice Tercera de Juan 5. Ya está en los finales de la palabra, pero este libro tan cortito tiene enseñanzas tan profundas. Y en Tercera de Juan, verso 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Quiero invitarte a que tú muestres tu fidelidad, no con aquellos a los cuales tú puedes agradar y puedes recibir una palmadita en tu espalda, puedes recibir una palabra de gratitud, o tú puedas recibir tal vez inclusive algún presente en agradecimiento por tu fidelidad y tu servicio. Yo quiero invitarte hoy a que tú manifiestes tu fidelidad a Dios primeramente, a lo que su palabra nos enseña y a lo que con nuestra boca profesamos, es sirviendo a la persona que no conocemos, que también es nuestro prójimo. Es sirviendo con agrado, es sirviendo con excelencia. No porque no lo conocemos lo vayamos a servir con menos actitud. Muchas veces caemos en el error de hacer excepción de personas, pero la misma palabra, y Jesús mismo lo declaraba, que Él no hacía excepción de personas. Cuando nosotros recibimos esta enseñanza, que fue una de las que más me impresionó al estar preparando este estudio, fue el entender que nosotros debemos de servir fielmente y conducirnos, dice, o sea que debe ser el caminar a diario, el actuar constantemente, no porque vayas a recibir una retribución, porque esto ya sería un servicio por interés. Yo te invito a que tú lo hagas porque amas al Señor, porque das testimonio de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz verdadera, porque hoy tú te conduces con amor, con gratitud por esa fidelidad que tú profesas delante del Señor. Él siempre va a permanecer fiel, aunque nosotros muchas veces nos olvidemos de ser siervos fieles. La fidelidad es un servicio que nosotros damos, es una actitud, es una acción en la cual nosotros manifestamos a nuestro prójimo el amor que le tenemos. Cuando nosotros vamos a la palabra de Mateo 25:35, Jesús hablaba y decía, por cuanto me vistes desnudo y me vestiste, hambriento y me diste de comer, con frío y me cubriste, en la cárcel y me visitaste, enfermo y me cuidaste. Esto es un grado de fidelidad que el Señor demanda de nosotros. Cada vez que Dios habló a su pueblo, le hacía referencia de permanecer en Él. Y si nosotros hemos aprendido
y hemos declarado con nuestros labios que permanecemos en el Señor, que caminamos en el Señor, yo quiero invitarte a que tú hoy te alinees a las filas de siervos fieles que mueren primeramente a sí mismos para poder servir a otros con fidelidad, con excelencia, con pasión y sobre todo con amor. La fidelidad es la palabra perfecta del amor de Dios que nosotros podemos transmitir a todos. Yo quiero hoy decirte a ti que estás atrás de cámaras, que estás tomándote un minuto de tu tiempo para poder descargar a través de la internet esta enseñanza, que hoy tú la puedas poner por obra. Y sirve con excelencia, no hagas excepción de personas, sea un siervo fiel, porque la gracia verdadera del Señor se manifiesta en la fidelidad que nosotros tenemos de hacer todas aquellas cosas que nos fueron demandadas de parte del Señor. Quiero bendecirte, quiero invitarte que tú escribas a nuestra página en Facebook. Tú puedes encontrarnos también como Ministerios Generación Abraham. Tú puedes encontrarnos también en www.dimension7.tv y también en Facebook como Dimensión 7. Así que yo te invito a que tú escribas tus comentarios y si tú tienes necesidad de que oremos por tu persona, tienes alguna situación difícil, también quiero invitarte a que nos llames, a que nos escribas y nosotros con gusto vamos a estar orando por ti. En info@dimensión7 puedes escribirnos también. Tenemos diversas direcciones en las cuales tú puedes comunicarte con nosotros, pero por sobre todo, atesora la palabra del Señor. Dobla tus rodillas, clama, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Donde tú estés, habla con el Señor, créele al Señor y busca congregarte en una iglesia donde su palabra llene tu corazón. Te invitamos a que nos visites en Ministerios Generación Abraham, que estamos ubicados en la Quinta Avenida 3-24 de la Colonia La Florida. Tus pastores Daniel Chioc y Mayra de Chioc te damos la cordial bienvenida. Así que en esta oportunidad yo solamente quiero decirte que para este nuevo tiempo, el mes de febrero es tiempo de fidelidad, pero el Señor nos ha llamado a vivir en santidad todos los días. Y no te pierdas nuestro próximo programa de Déboras Aguerridas. Estamos una vez más compartiendo contigo en este programa, en este canal www.dimension7.tv. Te queremos mucho y te enviamos miles de bendiciones. Que el amado te cubra con sus alas de amor y de misericordia. Nos vemos la próxima.